Entonces, como les decía, tenemos coeficiente de variación. Este coeficiente de variación también recibe el nombre de coeficiente de Pearson. ¿Listo? El coeficiente de Pearson. Este coeficiente lo que nos ayuda a hacer es a identificar, un momento, perdón, entonces coeficiente de Pearson, este coeficiente lo que hace es que nos ayuda a medir la variación de los datos respecto a, a la media, ¿listo? Entonces, nos es de utilidad para medir la variación de los datos respecto a la media. ¿Listo? Él hace esta medida sin tener en cuenta la unidad en la que se encuentran expresados los valores. Entonces, no se afecta si trabajamos con una unidad de medida o con otra. ¿Listo? Entonces, este no tiene en cuenta la unidad de medida que se esté trabajando. Este coeficiente de variación tiene como símbolo la letra R, ¿listo? Y directamente es el resultado de dividir, ese es el cociente, entre la desviación estándar, que fue la que calculamos en la semana anterior, y la media. Eso quiere decir que para calcular directamente este valor del coeficiente de variación, lo que debemos hacer es tomar la desviación y dividirlo entre la media. Entonces, fíjense que el procedimiento que vamos a realizar es exactamente el mismo que hicimos la semana anterior para calcular la desviación estándar y finalmente dividimos ese resultado entre la media. Ahí tendríamos el coeficiente de variación. Entonces vamos a pasar a hacer eso directamente al Excel. ¿Listo? Para trabajarlo en el Excel. ¿Puedo cambiar la ventana? No. Entonces tenemos el siguiente caso. Entonces en la siguiente tabla se presenta el resultado de aplicar un estudio de mercadeo acerca del posible costo de venta de un producto. Tenemos los posibles precios agrupados en intervalos, entonces de 100 a 200, o sea, de 100 en 100 hasta 700, la frecuencia absoluta, ¿cierto? El valor que nos va dando en cada uno de esos datos y la marca de clase. Recordemos que la marca de clase la calculamos luego de sumar los dos datos, el menor, que sería 100, el mayor, que sería 200, y dividirlo entre 2. Siempre entre 2 porque son dos datos. Entonces, aquí hay que visualizar qué es lo que debemos encontrar. Fíjense que se nos está pidiendo el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación ya sabemos que es desviación estándar entre media. O sea que primero que todo necesitamos calcular pues tanto la desviación estándar como la media, ¿cierto? Entonces, desviación estándar entre media. Entonces, recordemos fórmulas. Para la desviación estándar sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Para la varianza sabemos que es el resultado ay, Jesús. Ya sabemos que la suma, entonces utilizamos el comando suma, seleccionamos lo que queremos sumar, cerramos paréntesis, enter y ya tenemos la suma. Entonces, para encontrar esa media, listo, la voy a escribir aquí en la parte inferior. Entonces, para encontrar la media, ya sabemos que lo que debemos hacer es dividir lo que me dio la suma, o sea, 67.350 entre el total de datos, o sea, los 117. Y eso lo vamos a escribir aquí en esta casilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, directamente decimos igual, ¿cierto? Y seleccionamos las celdas. Entonces, esta celda dividida, que contiene el total de datos. Entonces ahí tendríamos Enter y ya tendríamos la media. Por tanto, la media sería este valor, 380,508 y todos los decimales que siguen.
Ya tendríamos la media, el primer dato. Luego, después de la media, vamos a calcular entonces la varianza. Entonces, para la varianza, recordemos que vamos a empezar desde adentro hacia afuera. Entonces, primero está esta resta, que es cada marca de clase menos la media. Entonces, vamos a hacer esa operación. Tendríamos que en la siguiente columna vamos a tener la marca de clase. Entonces, la marca de clase dijimos que era 117, 150, menos la media. La media tenemos que es 380.508. Bueno, y los demás decimales. Voy a escribir los completos. 4746. Ya tendríamos escrita ahí, entonces, la media. Tenemos marca de clase menos la media. Restamos. ¿Listo? No importa que nos dé negativo. Luego, entonces, arrastramos. ¿Listo? Hasta la última clase. Ahí ya nos quedaría hecha la operación. Entonces, fíjense que ahí tenemos marca de clase menos la media, que es el 380. Luego nos damos cuenta que después de hallar de hacer esa resta hay que elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado esa expresión. Recordemos que aquí era marca de clase menos media y aquí vamos a colocar marca de clase menos media, pero al cuadrado. Entonces directamente vamos a elevar eso al cuadrado. ¿Cómo lo elevamos al cuadrado? Colocamos igual, seleccionamos la celda y escribimos al cuadrado. ¿Listo? Elevado al cuadrado. Damos Enter y ya queda elevado al cuadrado. Igual que en los casos anteriores, entonces arrastramos y ya nos quedaría hecha esas multiplicaciones. Luego nos faltaría multiplicar eso por la frecuencia. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí tendríamos, si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos luego una multiplicación de todo esto por la frecuencia. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces tendríamos que eso es X, la marca de clase menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Eso es lo que vamos a escribir en esta celda. Entonces, tendríamos el resultado de elevar todo al cuadrado, o sea, lo que está ahí, multiplicado por la frecuencia. Entonces, voy y busco la frecuencia que está en esta columna. Doy Enter y ya está la operación. Nuevamente, pues arrastro y ya tengo todas las multiplicaciones. Después de esas multiplicaciones tenemos que calcular la sumatoria. Entonces, pues sumamos. Ya sabemos cómo. Igual, suma, tabulado y seleccionamos. Cerramos paréntesis, Enter y ya está hecha la suma. Con esa información ya podemos encontrar la varianza. ¿Listo? Entonces, varianza. Para la varianza, entonces tenemos que es ese resultado que me dio, entonces voy a copiarlo. 4.275.254,24 y hay que dividirlo entre el total de datos, que es el mismo 117. Entonces voy a hacer la operación, el resultado lo voy a escribir en esta celda. Profe, Profe, ¿no Señora, es -1? sí, eso le iba a decir. Ah, sí, N-1. sí, tienen toda la razón. N-1. Nos falta acá el -1. Acá de 117 -1. Entonces escribiríamos acá esa fórmula, esa operación. Entonces tenemos igual, listo. Voy a abrir paréntesis para poder escribir la fracción, el resultado de la sumatoria. Entonces voy y la selecciono, listo. Cierro paréntesis, división, abro paréntesis para escribir todo el denominador, que sería el total de datos, que es este dato, menos 1. ¿Listo? Y tendríamos entonces ahí la varianza. Ya con la varianza podemos encontrar la desviación. Ahí no hay que agregarle más a la tabla ni nada de eso. Entonces tendríamos que la desviación la voy a escribir debajo. Juan Carlos, por favor. Luego tenemos entonces la desviación, que ya sabemos que es directamente calcular la raíz cuadrada de ese resultado. Recordemos que en Excel no tenemos un símbolo para la raíz cuadrada, entonces debemos hacer uso de las propiedades de la potenciación para escribir esa raíz como forma de exponente. Entonces sabemos que si es raíz cuadrada es porque el exponente es un medio. ¿Listo? Y ya está hecha la desviación. Tendríamos la desviación. Finalmente, como se nos solicita calcular el coeficiente de variación,
Recordemos que para el coeficiente de variación, pues es calcular la desviación estándar entre la media, o sea que aquí directamente voy a hacer esa operación. Tendría que es igual desviación estándar, entonces voy y la busco, desviación estándar, dividido la media, que ya la teníamos, ubicada por aquí en la parte de arriba. Cierro paréntesis, no abrí paréntesis, no hay necesidad de cerrar, enter, y ahí tendríamos la desviación estándar. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación siempre va a estar entre 0 y 1, y ahí tenemos el resultado. Entonces, fíjense que es el mismo procedimiento que habíamos abordado la semana pasada, agregándole una división. ¿Listo? Aquí esto va volviéndose como una bola de nieve. Un procedimiento, después lo lleva a otro y así sucesivamente. Entonces, en ese momento hemos visto coeficiente de variación que va a ser necesario para procedimientos posteriores.